acerca de cómo reunir los significados de los pasajes que estamos estudiando o cómo reunir aquellas cosas que van a ser, digamos, útiles para cada uno de nosotros. Estamos hablando en esencia de 2 de los 4 pasos del proceso de estudio que estamos proponiendo. Quiero aclarar, lo que estamos proponiendo aquí no es lo único. Existen muchas formas de estudiar la Biblia. Esta es una de tantas, ¿vale? Esperamos sea útil. Entonces, ¿cómo reunir los significados? Vamos a hacer un énfasis, un ratico. El tiempo realmente no es mucho en esta clase. Vamos a hablar de la correlación y la aplicación. Hacemos un refresh ahora en un momentico, pero vamos a concentrarnos por un instante, por un momentico en la correlación. Si recordamos, este plan del programa de formación tiene 4 lecciones: cómo prepararte para estudiar la Biblia, 4 pasos para la lectura, el análisis de contextos y cómo unir todo. ¿Qué vas a descubrir hoy? ¿Qué esperamos que te lleves? Bueno, que tengas mucho más claro los aspectos acerca de la correlación, especialmente 2 tipos de maneras de correlacionar pasajes. Yo sé que para algunos nos ha sido un poco más, tal vez no sea difícil, pero más desafiante el poder saber, ¿y este pasaje con qué otro se relaciona de la Biblia? Sí, yo sé que el video tenía un ejemplo y lo relacioné con pasajes que iban más allá del texto en mención, que era Juan 3:16, si mal no estoy. Entonces, vamos a ver cómo podemos correlacionar mejor para hacer mejores aplicaciones. Y la tercera lección, perdón, es la aplicación. Básicamente vamos a refrescar algo sobre eso. ¿Qué pasa cuando comenzamos, es la pregunta, a acumular una comprensión de más y más pasajes y empezamos a asociarlos entre sí? Es decir, por ejemplo, yo le entendí a Rosy ahora que leí que ya leyó Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. No sé si Deuteronomio también lo leyó. Claro, eso es muy bueno porque, bueno, Génesis es la historia de los comienzos, por eso se llama Génesis, y la historia de los patriarcas. Pero si uno une Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 4 siguientes, todos ellos hablan de la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Digamos que es el común denominador. Entonces, cuando uno tiene ese común denominador, tal vez es mucho más fácil poder hilar un pasaje que está, por ejemplo, en Levítico con otro que está en los Números. Es posible, ¿vale? Pero la idea es que aprendamos a relacionar, porque lo cierto es esto. Y algo muy lógico, porque recordemos, la lógica también es de Dios. Y la Biblia, si bien es cierto, fue escrito por más de 40 autores, y siendo muchos autores, hay un solo autor de base y ese es Jesús. Perdón, ese es Dios, ¿cierto? Que inspiró a hombres para ser instrumentos en los procesos de revelación y de conocimiento de Dios y acerca de los planes y cómo ellos lo fueron plasmando. Entonces, hablamos de aprender a hilar o correlacionar básicamente para entender cuál es el pensamiento de Dios a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuánto se demora uno haciendo eso? Toda una vida, hasta que estemos en el cielo, ¿sí? Entonces, es un proceso continuo de conocimiento, en donde vamos a ir relacionando pasajes por pasajes. Esto, bueno, esto nos recuerda, no recuerdo qué es como un rompecabezas, ¿sí? Es como aprender a hilar las partes, a poner las partes. Y eso se va dando cuando aprendemos a correlacionar, a poner cada idea en su lugar, que así es. Y quiero invitarles para que vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a estudiar, más que estudiar, vamos a leerlo en 2 grupos. Voy a dividir ahora la sala. Un grupo va a estudiar Romanos 4 y otro Santiago capítulo 2, ¿vale? Entonces voy a dividir la sección. Vamos a hacerla, al asignar, vamos a hacerlo. Bueno, ¿cómo les fue? Comencemos por
el grupo que estudió Romanos, ¿qué se encontraron en Romanos capítulo 4, del 1 al 8? ¿Quién fue la facilitadora o el facilitador? Hágale, Adriana, que fue la que estuvo pendiente. Yo facilité, pero los compañeros lo hicieron todo. Bueno, pues es muy lindo porque se hizo de todo. Se correlacionó, se extrajo la enseñanza. Básicamente, Pablo quiere que entendamos que la justificación es mediante la fe y no las obras. Y toma ¿Qué es justificación? Dijimos que la justificación es... ¿Qué dijimos que era la justificación, niños? No andamos mucho en el concepto de la justificación, sino en el por qué somos justificados ante Dios. Está bien. Solo para que la idea quede, el aprendizaje quede completo y no quede un eslabón por ahí suelto. La justificación, para decirlo en palabras simples, es el acto por medio del cual Dios declara que nosotros No tenemos deuda. hemos alcanzado las normas de justicia. Bueno, que hemos alcanzado las normas de justicia que Él ha establecido, ¿cierto? Hemos alcanzado la justicia de Dios. Sabemos por el contexto del pasaje que no es que nosotros lo hayamos hecho, ¿no? Esa es en esencia más o menos. Entonces, la justificación es el acto por medio del cual hemos sido declarados justos. Punto. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es la idea del pasaje? Y ganarse el favor de Dios. Entonces, que toma dos personajes que son importantes dentro de la fe judía, ¿sí? Y por ende nuestra también, que son Abraham y David, que son referentes para ellos. Entonces, Abraham también, patriarca, y bueno, no fue justificado por más que haya sido un buen hombre, ¿sí? Sí, no fue justificado por sus obras, y si hizo buenas obras, pues se gloriaría humanamente, pero no para con Dios. Y también menciona a David, y correlacionamos también con 1 Corintios 4:7 y Efesios 2:8, ¿sí? Donde fueron lejos. se ratifica que todo lo que hagamos de obras no son para gloriarnos a nosotros mismos, y que la justificación y esto que tú dices, alcanzar la gracia de Dios y los estándares del Señor, la justicia, es esto por fe. Ok, entonces la exégesis, lo que ustedes extraen, la idea principal de esa porción que ustedes han estudiado o leído, es que se alcanza a ser justo no por las obras, sino por la fe en Dios. ¿Estamos? Le han pegado muy bien, los felicito. Oiga, ustedes están... Muchachos, ¿tienen algo más que agregar? Oigan. Por la fe en Jesucristo. Claro que sí. El pasaje dice, ¿la fe en Jesucristo? Sí. No, la fe en Dios. Obviamente, ustedes y yo sabemos que Jesucristo es Dios, pero el pasaje no está hablando de Cristo, ¿sí? Entonces, creyó a Abraham. Abraham creyó a Dios. Entonces, a Dios. Y le fue contado por justicia. Muy bien, le voy a dar un regalo, permítame. ¿Dónde está el regalo? ¿Qué se me hizo? No quiere, no, oiga, Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero fuimos justificados. Muy bien, aplausos, muy bien. Ahora vamos al segundo grupo. Ustedes estudiaron, en el primer grupo hay un tema central. Fe, alcanzamos la justicia por fe. Muy bien. Segundo grupo, Santiago capítulo 2. ¿A partir de qué verso, Rosángela? Estás muteada. Mario, pero la justificación llegó por medio de Jesús, ¿o no? Es indudable. Okay, no. Pero no estamos estudiando la doctrina de la justificación y estamos estudiando solamente el pasaje. Si que ustedes quieren correlacionarlo con otros por su buen entendimiento bíblico. Pero como tu pregunta empezó, ¿qué es la justificación? Pues entonces es como que quién es el autor de que esa justificación fuera real.
Ok, Bueno. entonces... Pero en el Santiago, pasaje no estaba Jesucristo cuando estaba Abraham. ok, ahí es donde yo quiero que nos centremos. Cuando estudiamos un pasaje, está bien. Lo que dice Liliana, vamos a correlacionar. Pero tomando solo Romanos capítulo 4, ahí en esa porción solamente está hablando de dos referentes de la fe, Abraham y David. Santiago capítulo 2, desde el 17. Pues Santiago les dice a ustedes que si son justos por la fe sin obras está muerta. Ya, se acabó la clase. Bueno, Entonces, por favor. Excelente, excelente. sí, fue muy interesante. No hicimos ninguna correlación, solo sacamos la idea principal y la correlación concreta dentro de solo de esos versículos. Ajá. Entonces, la fe sin obras está muerta como un cuerpo sin espíritu está muerta. Ajá. Y hay otras versiones interesantes que dicen que la fe sin obras está incompleta. Wow, entonces En tú la nueva acudiste, traducción viviente. muy bien. Entonces, Acudimos a otra versión. no, y está muy bien. Me encanta que acudan a otras versiones bíblicas, porque lejos de generar confusión, lo que amplían es la óptica. Sí, Es señor. mirar el diamante por diferentes aristas. Está Claro, bien. porque la frase que siempre hemos oído y repetido, la fe sin obras es muerta, en la nueva traducción viviente es sin buenas acciones. Eso es como que más entendible, Ajá. ¿no? Yo puedo tener fe y otro tiene buenas acciones, pero los dos estaríamos incompletos para el tema de la fe auténtica. Muy bien, Y me encanta. entonces, Sigue, perdón. Perdón. No, Esto empieza el pasaje con la frase de que la fe por sí sola no es suficiente y termina el pasaje exactamente con la misma frase. La fe sin obras está muerta. Entonces, él se apalanca, digamos, en 3 versículos ahí mismo. Ajá. En el versículo 18 dice, yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. No es un juego de palabras. Ahí está el pivote, ¿no?, que nos demuestra por qué es tan importante los dos elementos juntos. Luego el versículo 22 dice, ya ves, su fe, hablando de Abraham, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Por eso es una fe sin buenas acciones sería incompleta. Y finalmente, el versículo 24 dice, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Eso nos introduce entonces a un asunto que, claro, nos puede generar discusión, ¿ya? Vamos a tomar entonces Romanos capítulo 4 y Santiago capítulo 2. En Romanos capítulo 4 aprendimos, de acuerdo a lo que nos explicaron nuestros exégetas, que se alcanza la justicia de Dios por la fe, no por las buenas acciones. Pero cuando hablamos de este tópico preciso de la correlación, si una persona se encuentra estos dos pasajes, ¿qué puede suceder? ¿Cómo así? Si Dios me está diciendo a través de San Pablo en Romanos 4 que yo soy salvo por fe, es decir, soy justo por fe, como lo fue Abraham, como lo declara David, que alcanzó el perdón de los pecados, dice bienaventurado, dice él, el que ha sido perdonado. Pero Santiago, ¿cómo es posible que me diga que si yo no tengo obras, entonces no hay evidencia de una justificación? ¿Cómo explican ustedes eso si hablamos de correlacionar ese pasaje? De incoherencia. Podría entenderse así, ¿cierto? Claro, incoherencia porque como una cosa pensar, otra cosa sentir y otra cosa hacer. Yo creo que más bien enfoca hacia la humildad en cuanto a la vida del cristiano. Entender que si eres salvo, no es lo mismo
sea, entender que ser salvo no es lo mismo que hacer lo que el cristiano debe hacer, comportarse como el cristiano debe comportarse. La salvación la tienes por gracia de Dios, pero tu acción, tu actitud tiene que provocar obras que vayan creciendo o mostrando tu fe. Ujú. Entonces, la correlación entre estos dos pasajes, ¿cuál creen que podría ser, John? Yo creo que cuando usted habla de salvación de una persona que no tiene a Jesús, ella necesita de la fe para aceptar a Jesús. Ajá. Y producto de esa fe para aceptar a Jesús y ser justificado, esto lo lleva a él a por mediante esa fe de que Dios lo salvó, de que él habita en su corazón, de que es una nueva criatura, él comienza a tener un comportamiento totalmente diferente, unas obras producto de esa fe. Y esas obras están acompañadas a esa fe. O sea, yo no puedo decir que yo soy cristiano, más mis obras no demuestran eso. Entonces, las dos cosas tienen que ir relacionadas, porque la fe es algo intangible y normalmente es algo que es a futuro, más yo en mi realidad presente, yo la hago realidad por las formas con que yo actúo, con que yo vivo. Entonces yo creo que la relación tiene que ver con eso, con entender la fe y cómo ella me motiva a las obras. Ujú. Muy bien. Wilder levantó la mano. Perfecto. Gracias, John. Yo, siguiendo la idea de John, cuando nosotros empezamos a actuar con fe, es porque le estamos creyendo, pues, hablando de Dios, estamos creyéndole a Él. Cuando tenemos fe en Él, por ende viene el resultado de las obras. Porque, como decía el primero, no me acuerdo, empezamos Juan ¿cómo te Esteban. digo? Sí, empezamos a tener una vida diferente. O sea, cuando recibimos al Señor, cuando hacemos la oración de fe Ujú. y entregamos nuestra vida a Él, empezamos a vivir y a hacer y a cambiar hábitos, cosas que tenemos en que teníamos en nuestra forma de vivir antes. Ujú. Y empezamos a tomar decisiones de cambio y a Ujú. empezar a dar resultados en estas cosas que se hacen. Entonces pienso, primero va la fe Ujú. para recibir lo otro, para empezar a hacer lo otro, las obras. Ok. Muy bien, Will. Gracias. Liliana levantó la mano y después Adrianita también levantó la mano. Abre la cámara, porfa. Yo quería como decir algo con respecto a lo que estaba diciendo John. Creo que era el ser salvos por la gracia de Dios, ¿no? La gracia es entendido como un regalo inmerecido y que por fe es que obtenemos esa gracia, pues cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y obtenemos esa salvación. Entonces, no sé si se puede llamar correlación o algo, el entender que Mateo 10:8 creo que dice algo de el que por gracia recibe, por gracia da, por gracia damos. Entonces eso tiene que ver un poco con las obras también. O sea, hemos recibido la gracia sin merecerla, sin nada, sin tener que hacer nada, pues eso nos lleva o nos motiva a que igualmente nosotros hagamos eso como parte de lo que hemos recibido, que por gracia recibe, por gracia da. Es como... Ok, Liliana, tú haces una correlación que amplía más el proceso de estudio, ¿no? Porque incorporas a los dos pasajes. Obviamente tienes, o sea, lo que dices es escritural, es cierto, pero tú incorporas a los pasajes una idea que no está siendo tratada ni en Romanos 4 ni en Santiago 2, porque ellos lo que están hablando es de la fe, pero el concepto está, y es válido totalmente, y está hilado y es paralelo con lo que nos estás diciendo, ¿cierto? Y es, ok, todo lo que he recibido, eso me motiva ¿a qué?
a seguir actuando de la misma manera que lo han hecho conmigo, tomando tu idea. Muy bien, Liliana, gracias. Adrianita. Ya me olvidó. Bueno, la fe y las obras, ¿sí? Entonces, puede surgir una pregunta de lo que tú dijiste hace un momento atrás, y es, ok, pero si hay gente que hace obras antes de encontrarse con Dios. Muy buenas obras. Y esas obras son buenas. Entonces, ¿cómo voy a decir que hasta que yo tenga fe, hasta que yo reciba al Señor, mis obras van a empezar a ser buenas? Entonces, yo creo que lo que trata de decir Santiago aquí es, por un lado, lo que también dijeron ustedes, las obras son resultado y coherencia de mi fe. Una vez yo conozco al Señor. Coherencia, dices. Ajá. Ok. De mi fe, una vez yo conozco al Señor, porque yo ya esas obras las hago para el Señor. Todo lo que yo hago o digo, palabra o hecho, lo hago para el Señor. Entonces, cuando tengo ese encuentro con el Señor y empiezo a vivir una vida de fe, entonces esas buenas obras que de pronto antes me vanagloriaban, enaltecían. ¿sí? Me enaltecían, o como decía en Romanos nosotros, que Abraham se podía gloriar, pero para él. Y seguramente antes de tener ese encuentro con el Señor, esas buenas obras que hacíamos, pues nos llenaban a nosotros, pero no lo hacíamos para Dios. Muy Ahora, bien. con el Señor, esas obras ya son consecuencia de mi caminar con Cristo y de saber de quién he recibido todo. Si ven todo lo que se va generando, es que estos espacios de conversación son maravillosos en una clase. Y obviamente tenemos que avanzar un poquito más, ¿cierto? Yo quisiera leer, pero si ven todo lo que se amplía, decir, Liliana trajo la gracia, van surgiendo una cantidad de aspectos. Claro, aquellos que conocen la doctrina tienen el panorama quizá muy amplio, pero hay una idea central aquí, que todos ustedes lo han dicho, y es que uno alcanza la justicia de Dios por la fe en Dios, y fruto de ello, mi vida debe traducirse en una coherencia de acuerdo a mi fe. La fe me permitió alcanzar la justicia. La fe me puede impulsar a vivir justamente. Y vivir justamente es exacto, ese estilo de vida en donde hay coherencia con lo que yo he creído y a quien le he creído. Yo quiero leer algo que Yolanda me parece muy lindo lo que trae aquí a colación. Dice, en mi concepto, dice, estos dos pasajes correlacionados, acuérdense, me llevan a lograr un equilibrio ideal en relación con mi fe. Eso es espectacular. ¿Cómo se llama? 2 puntos. La salvación la recibo solo por la fe, totalmente cierto. Y precisamente por la fe hago obras que evidencian mi fe. ¡Wow! Eso es poderoso. Aquí por efecto de tiempo, porque en eso nos podríamos quedar escarbando, profundizando mucho más. Podríamos de pronto mirar en el original. Ahora el tiempo no me da para ponerme a buscar en el diccionario, en la Biblia. El original en griego, la fe en Romanos 4, si es pistis o es qué, o en Santiago 2 si habla de otro tipo de fe, ¿vale? Pero en esencia eso es, Yolanda lo resume de una manera muy, muy chévere. Mira, también me gusta eso y con esto quisiera que pensáramos, ok, todo esto quizá algunas personas que es primera vez que estudian hacen un curso de este tipo y dicen, no, eso es mucho, están hablando cosas que yo no conozco, pero ¿saben qué? ¿Cómo aplicamos esto que sabemos? Una idea, péguese una idea como un náufrago se pega un pedazo de madera, ¿cierto? ¿Cuál es la idea central? Que yo puedo vivir justamente si creo en la persona de Jesucristo, por ejemplo. Y eso significa hacer las obras para Dios, fruto de ese motor de amor que me mueve, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, hay algo que trae aquí la familia Ramírez en Bogotá, dice el ejemplo de Rahab.
la trabajadora sexual, definida por algunos como la prostituta, ¿cierto? Dice, era ramera. Y dice, no fue justificada por obras. O sea, siendo una mujer dentro de la moralidad social mala, dice, no fue justicia. Ella alcanzó la justicia por las obras que hizo. Y esas obras que hizo las hizo porque había escuchado del Dios que había salvado al pueblo de Israel en el desierto, cruzando el Mar Rojo. Ella había escuchado en él, creyó que estos hombres que venían a Jericó, que era donde estaba ella, iban a entrar. Y entonces actuó concomitantemente con su creencia. Y eso es lo que habla Yolanda. Entonces, ¿cómo podemos ir aplicando esta correlación, ir extractándola? ¿Y a mí para qué me sirve todo eso? Mire, no importa cuán mala sea una persona, si esa persona deposita su fe en Jesús y empieza a generar, fruto de su entrega a Dios, se empieza a generar un paso a paso progresivo en su vida espiritual y en su vida integral, esa persona va a vivir una vida extraordinaria, no importa cuán mala haya sido. ¿A qué nos lleva también esto? A que nosotros nos despojemos de tantos juicios morales y que estemos señalando a la gente, este es malo, este no tiene oportunidad. No, mire, hasta el peor criminal tiene oportunidad. Tuvo oportunidad aquel ladrón que estuvo a la diestra del Señor, ¿cierto? Cuando le confrontó al otro ladrón que se burlaba y le dijo el Señor a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre hizo el mal durante buena parte de su vida. Y en la cruz, faltando un minuto para morir, dijo, wow, yo creo en ti, Jesús. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, son tantas aplicaciones las que se pueden derivar. Acuérdese, la interpretación es una. ¿Cuál es la interpretación? La idea que nos da el autor. La aplicación, ahí está la riqueza del Espíritu Santo, siempre y cuando uno haya hecho un estudio bíblico serio, con los 4 pasitos. ¿Cómo aplico ese pasaje a mi vida? Vámonos pensando. Voy a seguir compartiéndoles esta parte de la lección para ir finalizando, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Ustedes ya han hecho un trabajo maravilloso. Estoy tan feliz. Les confieso que hoy estaba como bajo de nota, pero haberlos visto y a ver esta interacción me ha llenado de energía. Dentro de esa correlación que ustedes tan hábilmente han hecho, quiero abrirles la propuesta a 2 tipos de correlación. Una correlación que se llama correlación concreta. Esa a su vez se divide en 4 puntos. Primero, correlación concreta en el libro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me voy a leer Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. En el libro, las conexiones de las conexiones de primera importancia se encuentran en el mismo libro. Es decir, en el capítulo 4 me está hablando de la fe. Si yo quiero hacer correlación, más que yo, en el ejemplo que les di, si bien es cierto, es un buen ejemplo, pero me fui muy allá. He debido irme a hacer una correlación dentro del mismo texto de Juan 3:16. Entonces, cuando hablamos de, si yo le digo, hijito de Dios, hijita de Dios, hagamos una correlación concreta en el libro. ¿Qué es lo que usted va a buscar? Va a buscar, de acuerdo, por ejemplo, a Romanos 4, del 1 al 8. Usted va a buscar en todos Romanos en donde más habla de la fe. ¿Estamos? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Si Liliana nos abrió la puerta haciendo una correlación, una puerta maravillosa, con otro texto, nos abrió una puerta llamada la gracia. Pero aquí, en el mismo libro, Romanos nos hace una relación de fe. ¿Y qué? Y paz. O sea que, de acuerdo a eso, si yo relaciono Romanos capítulo 4, del 1 al 8, con Romanos capítulo 5, verso al 1, si yo quiero hablarle a alguien de paz, esa persona necesita que sea activada la fe en Jesucristo. ¿Cómo puedes tener fe en Jesús? Perdón, ¿cómo puedes tener la paz de Cristo si no tienes fe en Cristo? ¿Listo? Correlación concreta en el libro. Vamos a la siguiente. Correlación concreta en temas similares. De segunda importancia es hacer conexiones
a pasajes de iguales temas o de cuestiones afines. Por ejemplo, ustedes, muy bien, los dos grupos, han hecho una correlación de temas similares cuando estudiaron Romanos y cuando estudiaron Santiago. Porque acudieron a otros textos, a otras referencias. ¿Estamos? Es decir, se desplazaron más allá del libro. Ustedes son muy aventajados. O sea, están empezando a gatear y ya están corriendo una maratón. Eso es más o menos, ¿sí? Entonces, la tercera correlación, discúlpeme el error ortográfico. Correlación concreta. Tercera, correlación concreta de tipo género literario. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente es bueno hacer conexiones entre libros del mismo género literario. Es un consejo, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, literatura sapiensal, ¿cuáles son los libros de literatura sapiensal? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, de pronto Cantar de los Cantares, esos 4. Ahí hay correlación. Literatura apocalíptica, ¿cómo hago una correlación? Mire, por ejemplo, usted le dicen en estos tiempos que estamos con el tema de la pandemia y el COVID, y ahí yo sé que hay muchas situaciones ahí interesantes para estudiar y necesarias a propósito. Si yo quiero saber en el fin de los tiempos, hablando del apocalipsis, ¿cómo va a ser este asunto? ¿Sí? Ok, si yo quiero correlacionar un texto bíblico apocalíptico, por ejemplo, Apocalipsis o Revelación, lo mejor es que yo lo correlacione con otro libro apocalíptico que me hable de las profecías de los últimos tiempos. ¿Cuál es? El libro de Daniel. El libro de Daniel es el Apocalipsis en el Antiguo Testamento, lo que es el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea es correlacionar. Por ejemplo, Rosy nos decía, yo ya me leí Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Entonces, si mira Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay 4 libros que hablan de la historia de Israel como nación del inicio, ¿cierto? Y de la vida de Moisés. Esos 4 libros son excelentes para que uno establezca interrelación entre ellos. Avanzo para no extenderme más. Y ahora la correlación concreta en donde hay citas intrabíblicas. Yo voy a dejar un momentico. Bueno, le leo acá. Dejo la presentación. No, dejémoslo así. Voy a leerla. Citas intrabíblicas. Dice, una categoría de conexiones concretas que es inmediatamente obvia, la constituyen las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes cuando leyeron, se encontraron ahí con citas intrabíblicas. ¿Qué es eso? Un sándwich. Aquí está Romanos, pero resulta que en medio de Romanos a usted le incrustaron, San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le incrustó una correlación entre lo que dijo David en el Salmo 32, verso 12, verso 1 y 2, perdón, Salmo 32, 1 y 2, cuando dijo, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí hay una cita intrabíblica, ¿vale? Entonces, todo eso nos enriquece mucho, nos enriquece mucho. ¿Con cuál se siente? Miren, cuando hablamos de correlaciones, no todos los pasajes aguantan correlación. Hay que ir caminando un pasito a la vez, para no ir a forzar el texto bíblico. Voy a avanzar con un segundo tipo de correlación, que es la correlación intuitiva. Muy breve. Pregunta. Por favor. Lo que aparece, ese versículo o ese como pie de página o pie de versículo ahí, que aparece entre paréntesis chiquitico después de un verso, ¿con eso también se hace correlación? Sí, gracias, Danita. Hay Biblias que nos permiten hacer una correlación con otros textos bíblicos. Le han ahorrado a uno el tiempo. Entonces, algunas Biblias, por ejemplo, esta que yo cité ahora, tiene un texto chiquitico al lado del final del versículo que uno estudió. Y ese texto chiquitico le dice a uno que usted puede irse a ese versículo y procurar hacer una correlación. Ahora, yo les digo, eso lo hicieron los seres humanos. Esas correlaciones no las hizo Dios.
Eso es introducido por ser humano, por lo tanto, es posible que tenga un error. Entonces, cuando uno le dan esas sugerencias, uno no puede dejarse sacar de la conversación, porque es que es una conversación que usted está teniendo con Dios. Y si entra un tercero ahí y le mete un ruido raro a la conversación, lo saca usted del tema. Es como que usted está hablando de café cultivado en Caldas, Colombia, y a alguien le resulta hablando de la infusión de té que cultivan en los campos de la India. Bah, lo sacó del tema, lo sacó del tema. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. De todos modos, sirve de ayuda, sirve de ayuda. Ok, correlación intuitiva. ¿Qué es la correlación intuitiva? Estas son las que hacemos nosotros mismos. Cuando estamos estudiando o pensando o dialogando acerca de la Biblia. Y la conversación o la trayectoria de nuestros pensamientos nos lleva de un pasaje a otro y juntamos varios pasajes en relación a un tema. Esa es una posibilidad, la intuitiva. Claro, ¿cuándo se da? Cuando la persona ha tenido un relativo lectura de la Biblia, pero yo soy de los que creo la primera regla de la hermenéutica se llama. Es la ciencia y la interpretación bíblica. Es que la Biblia se explica a través de la misma Biblia. ¿Sí? Para ser cuidadosos y no meter ahí una epígesis, es decir, introducir un pensamiento por mi emoción. ¿Vale? Y eso sí es, wow, necesario. Pero sin embargo existe esa intuitiva. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, recopilar pasajes sobre un tema. Entonces uno se hace preguntas. Tal pasaje, ay, yo me acordé de tal pasaje. Ay, sí, 1 Corintios 1:6. Ay, sí, Romanos 6:4, por decirles algo. Ok, sí, esos dos pasajes voy a correlacionarlos. Ok, si usted lo va a hacer así, entonces podría formularse las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice el pasaje sobre Dios? ¿Qué nos indica sobre la persona de Jesucristo? ¿Qué nos enseña sobre el Espíritu Santo o la Trinidad? ¿Qué nos señala sobre la humanidad? ¿Qué clases de valores y virtudes se reflejan al correlacionar estos 2 o 3 pasajes o más? ¿Qué tipos de pecados se mencionan y deben evitarse? Cuando yo diga debo evitarse, ahí ya que estoy haciendo, ¿quién me dice? ¿Una qué? Aplicación. ¿Para qué me sirve el pasaje? ¿Qué debo evitar? ¿Qué tiene para decir sobre la salvación, la redención y el programa de Dios? Es decir, para mirar la Biblia como un todo. Perdón. Hemos visto hasta aquí capítulo 1 y capítulo 2, correlación concreta y correlación intuitiva, antecedido de un espectacular estudio que cada uno ha hecho en su grupo. Y el capítulo 3 es aplicación, sencillo, no añadirle más a aquello que vimos ya la otra vez. Solo quiero decirle, nuestra meta es comprometer nuestra vida con las Escrituras y que las Escrituras moldeen la manera en que vivimos. Una vez más, nuestra meta es comprometer nuestra vida con las Escrituras y que las Escrituras moldeen la manera en que nosotros vivimos, que las Escrituras moldeen la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros interpretamos la existencia humana, la forma en que interpretamos el mundo, es decir, nuestra cosmovisión. Y esa es la meta. Entonces, ¿para qué? En la aplicación, ¿qué significa esta enseñanza o doctrina para mi vida, para nuestra vida? Y es ahí donde todo lo que hemos estudiado se resume en esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. En esas 7, 8 palabras se resume todo. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Qué aplicación práctica? Ustedes hicieron una excelente práctica ahora, una excelente aplicación. Bueno, ¿y para qué me sirve esto que he aprendido, no? ¿Para qué me sirve esto? Preguntas hasta aquí, para ir enrutándonos a la pista de aterrizaje.
¿Claro? Ok. Muy bien. ¿En qué ha consistido la clase de hoy? Reunir significados. Correlación concreta, correlación intuitiva, aplicación. Ahora les invito para que por favor escribamos en un minuto mientras leo el chat y vamos pensando, vamos pensando. Ajá. Vamos pensando. Manolita escribió algo que me gustó. Dice, la fe genuina debe ponerse en práctica. La fe es probada. Eso es cierto. Y se mantiene en medio de las pruebas que tenemos. Wow. ¿Cómo mantener esa fe en la palabra, Manolita? ¿Cómo mantener en medio de las pruebas duras? ¿Cómo mantenemos la fe en la palabra? Escribe, por favor, en un minuto, ¿qué has descubierto hoy? ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Toma nota ahora mismo para poder afianzar y anclar tus propios aprendizajes. Aún respira para tomar tus notas. Relájate. Y deja que el Espíritu de Dios que habita en ti refresque o ancle una creencia potenciadora para ti. Listo. Bueno, niños y niñas, por aquí me llega un chat. Quiero darles una breve síntesis. Ok, ahora lo leo, Juanes, ya que me lo compartiste en privado. Ya lo leo, para mí mismo, ¿vale? Capítulo 1 que vimos hoy, correlación concreta, correlación intuitiva y aplicación. Muy bien, y ustedes han escrito, me encanta lo que escriben. Conocer y correlacionar y aplicar la palabra de Dios. Muy bien, familia Ramírez, excelente. De mi parte, hasta el momento me falta por cumplirles el mapa mental de hace 8 días y el mapa mental del día de hoy. Yo espero que les haya servido lo que les he ido mandando. Hemos visto la lección número 1, cómo prepararte para estudiar la Biblia. Lección número 2 dentro de nuestro programa. 4 pasos para la lectura. Lección número 3, análisis de contextos. Y lección número 4, cómo unir todo.